Cordial saludo, mi nombre es Ana Milena Durán Devia, sea La Plata Huila. A continuación voy a sustentar el componente práctico de arbences. El día se hizo, el cual se hizo el día 22 de octubre, un sábado. Nombre del productor Álvaro Candela, su respectivo teléfono, nombre de la finca Buenavista, la vereda Alto Coral de La Plata, departamento del Huila. Edad de cultivo 6 años, un lote en soca. Fase y etapa fenológica del cultivo: en un mismo lote había plantas en producción, etapa fenológica fruto, y el productor, aprovechando espacios, sembró otras plantas que estaban en etapa de floración. Densidad de siembra: 1 metro por 1.20, total de 5 hectáreas. Textura de suelo franco arcilloso, pH 5.5, conductividad eléctrica un día, pendiente o ondulado entre 2% 8%, nivel freático 75, altitud 1600, precipitación de 1200 por año, temperatura de 17 grados centígrados a 24 grados centígrados, brillo solar 2.4 luz día, humedad relativa de 57-65. Bueno, en esta actividad llegamos pues efectivamente a donde la finca de don Álvaro y nos desplazamos hacia el cultivo del café y hacia el cultivo de la yuca. Entonces, con el cuadro procedimos a mirar el tipo de arbences que había en este cultivo del café. Entonces, aquí la identificación de las arbences con su respectiva foto, la clasificación y número de cobertura, el porcentaje de cobertura. Bueno, en este primero lo dimos y sacamos que aquí hay un eriguerón de 60%, hay una milia de 15% y hay un galizoga de 25%. En el segundo tenemos tenemos una tradescantia de 60%, un hiposis de 35% y un admelia de 5%. Acá en la tercera tenemos la clasificación, la familia Stracea, el género es Conisa de 50%, una familia de Acantaceae de 25%, género de Hipostes, la familia de las Comeliaceas de género Comelianaceae de 25%. En el siguiente cuadro tenemos la familia de las Asteráceas de género Conisa de 25%, la familia de las Asteráceas también, pero género de Vines de 50%, y la familia de Ciperáceas de género Ciperus de 25%. En el siguiente tenemos una clasificación de familias Asteráceas de género Conisa de 50%, familia Asteráceas de género Emilia de 50% y unas Asteráceas de género Asterales de 25%. En el siguiente tenemos una familia de Asteráceas de género Asterales del 25%, familia Poaceas género Poales de 15%, familia Asteráceas de género Asterales de 25%. En este siguiente cuadro
podemos evidenciar una familia de las asteráceas de género Emilia de 5% y unas género asterales del 95% que predomina más aquí en este cuadro. En el siguiente tenemos una familia de asterácea con género Emilia 25%, asterácea género Galinsoga de 50%, Asteraceae de género Stevia de 25%. Y en el siguiente tenemos la familia de las Asteraceae de género Conyza de 15%, familia de las Asteraceae de género Pollinia del 15%, la familia de Comiliniacea de género Gibacis de 50%. Y tenemos en el siguiente una familia de las Asteraceae con género asterales del 10%. En este cuadro podemos evidenciarlo y lo vimos por 2. Y tenemos una familia de Comiliniaceas de género Gibacis del 80% y familia de Urticaceas de género Pilea del 20%. A esto le sacamos una frecuencia de cada especie en porcentaje para así mirar las que predominan. Entonces, según el tipo de especie que había, lo dividimos en 30, que fueron el total, multiplicado 100, que fue la medición del cuadro, y esto nos arrojó un 3.3% para las familias de las Asteraceae del género Heligerón. De las Asteráceas del género Emilio, un 13.3%. De las Asteráceas del género Galinsoga, un 3.3%. Familia Comeliacea del género Transdescantia del 3.3%. Y la familia Hiposcicadea del género Hipoxis de 3.3%. Familia Asterácea de género Admelia de 3.3%. Familia Asteraceas del género Conyza de 13.3%. Familia Acanthaceae del género Hipostes del 3.3%. Las familias Comiliniaceas del género Comulinea de 3.3%. Las familias Asteráceas del género Vines del 6.6%. La familia Ciperáceas del género Ciperus de un 3.3%. Las Asteráceas de género Asterales de un 6.6%. Poacaceae género Poales 3.3%. Las asterales de un 10%, las stevias de un 3.3%, la polinia de un 3.3%, la gibacis de un 6.6%, las asterales de un 3.3%, la pilea de un 3.3%, y esto nos arrojó que las especies dominantes es la Emilia y la Conyza, y acá a este lado tenemos las especies raras o de baja frecuencia, que son el resto. Bueno, en el cultivo de yuca también procedimos a hacer el mismo procedimiento con el cuadro de PVC y en la identificación de arbences, donde está la fotografía, la clasificación, familia Astracea, género Vines. En este primer cuadro tenemos 50%. La familia Asteráceas del género Vines, un 35%. Y las familias de Stenquis de género Pteridium, un 15%.
En el siguiente cuadro que tomamos, en el siguiente toma, tenemos una familia de las asteráceas de género Amelia de un 80%, familia de la Destanditecae de género de Peridium de un 20%. En el siguiente cuadro tenemos una familia de las Asteraceae género Vines de un 15%, familias Asteraceae de género Coniza y un 50%, familia de la Poacea de género Echinochoa de un 35%. En el siguiente cuadro podemos evidenciar una familia de Convoluda de género Hipomea de un 10%, la familia de Desteredicea de un género Peridium de un 15%, la familia de Stracea del género Emilio 50%, perdón, familia Malvaskea de género Malvastrium de un 25%, y también procedimos a sacar la frecuencia en cada especie en porcentaje, y entonces esto nos arrojó que el género Vines tiene un 25%, el género Peridium un 25%, la Amelia un 8.3%, la Malvastrium un 8.3%, la Coniza 8.3%, perdón, la Emilia 8.3%, la Echinocholoa 8.3% y Pomea 8.3%. Las especies dominantes en este cultivo de la yuca podemos evidenciar que era la pilosa, y las especies de rara frecuencia tenemos la Emilia, Hiponea y el resto de especies que se encuentran ahí, la Amelia, Hipomea. Aquí miramos la revisión de las características biológicas y ecológicas de cada especie. Aquí hicimos una investigación referenciada. Y en el siguiente punto está la propuesta de manejo de arbences. Entonces, una vez se examinan las características generales más visibles de cada una de las arbences y su dependencia de los factores ambientales, una de las estrategias preventivas más utilizadas es la rotación de cultivos y los llamados cultivos de cobertura, que son mecanismos que nos permiten manejar de manera efectiva las malezas, ya que proporcionan una cobertura al suelo que se ve reflejado en varios beneficios en el agrosistema, tales como la optimización de los recursos naturales como la radiación solar, el agua y los nutrientes del suelo, que sirven para prevenir la erosión del suelo y sobre todo la supresión de las malezas. Es importante anotar que el uso de machete y guadaña, que el uso de la guadaña la está utilizando, lo está implementando el productor de la finca que fuimos, favorece que no se erosione o se quite al suelo nutrientes superficiales que pueden servir como materia orgánica. Muchas gracias. Aquí está la repetida conclusión y las fotografías con el tutor. Entonces yo soy la chica que está ahí embarazada. Muchas gracias.